Muy buenas noches, clase de Zohar, Parashat Lech Lecha. La porción de esta semana, en realidad al final de la porción de Noah, aparece este famoso personaje Abraham. Y Abraham era hijo de un idólatra y recibe un llamado de Dios, escucha la voz de Dios, que le dice literalmente, dice, y Dios habló con Abraham, o con Abram, en ese momento se llamaba solo Abraham, no Abraham, sin letra G en medio, y le dijo, Lech Lecha, Me'atzeja, salí, literalmente, Lech Lecha, el Lecha no es tan importante que estuviera ahí, dice, salí para vos, ¿tá? Como diciendo, por tu beneficio, Lech Lecha, de la tierra de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra donde yo te voy a mostrar. Y que baje un poco dice, y ahí, en esa tierra, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te engrandeceré. Okay. Dice, no solo te bendeciré, sino que a quien sea que te nombre, también será bendecido. Y por otro lado, bueno, dice, a cualquiera que te maldiga yo maldeciré y demás. Y el año pasado hablamos mucho, o la explicación que dimos el año pasado de esta parashá fue principalmente basada en el Zohar, pero como venimos viendo todo este tema arquetípico de lo masculino, lo femenino y demás, este año le vamos a dar, y para que no se queden sin la clase de sexo de todos los lunes, este año le vamos a dar el enfoque visto desde el Ari, para entender, primero que nada, qué significa esto de el mundo fue creado para Abraham. Sí, ya lo mencionamos en la porción de Bereshit. Y tratar de entender realmente qué significa la idolatría. ¿Sí? ¿Qué es la idolatría? Y obviamente la idolatría no es lo mismo para todas las personas. No para todos constituye lo mismo idolatría. Hace 2-3 meses atrás, cuando hay una porción específica en el libro de Bamidbar que habla de lo que le pasa al idólatra y si lo hace a propósito, si fue sin querer, y el otro día explicamos bastante el tema de lo que es idolatría. Pero ahora queremos ver qué es la idolatría desde el punto de vista puro o sea, para una persona que no es el señor de la calle. O sea, es decir, sabemos que conceptualmente
para la Torá, una estampita con una imagen de algo es idolatría. Pero si agarrás un librito de estos pinjas y le pedís al libro que te cure, también es idolatría. ¿Sí? Porque no hay diferencia entre la imagen de San Cayetano y un Zohar, cuando la conciencia de la persona es idólatra. El objeto no es idolatría, la conciencia de la persona es idólatra. Nunca un objeto en sí, es decir, si resulta, si así fuera que los objetos son objetos de idolatría, podría pasar que yo tengo un humash, es mi humash, pero ahora empieza a venir una persona que viene, se arrastra por el piso y lo venera y esto y lo otro, y que me lo acaba de convertir en un objeto de idolatría. Respecto a él, sí. Respecto a él, ese humash es un objeto de idolatría. ¿Sí? Y lo hace a él idólatra. Pero tenemos que entender que lo que hace a la persona idólatra es su conciencia, no los objetos. No hay, en realidad, el que cree que una estampita de San Cayetano le va a dar trabajo es simplemente ignorante, no es que sea idólatra. Si alguien piensa que un pedazo de papel impreso, a menos que sea un pedazo de un billete de 500 euros, eso es distinto. ¿Se entiende? Porque tiene un valor intrínseco real acordado por todos los seres humanos. Si alguien piensa que la estampita de San Cayetano o que tener un humash le consigue cosas en su vida o lo que sea, y no es simplemente ignorancia, por decirlo de alguna forma. El problema, el serio problema de la idolatría, la tienen las personas que sí tienen conocimiento y que igual eligen ser idólatras. ¿Sí? ¿Y por qué este tema respecto a Abraham? Siempre ha sido interpretado que la frase sal de tu casa, de tu tierra, de la tierra de tu patria, o la patria refiriéndose a la tierra de su padre, ¿sí? Patria en realidad quiere decir eso. De tu patria, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, en definitiva le estaban diciendo a Abraham, alejate de la idolatría, ¿sí? ¿por qué? Porque el padre de Abraham era idólatra, entonces de lo que supuestamente se trata esta para allá es de dejar la idolatría. Y hoy vamos a ver, según lo que dice el Ari, es que en realidad toda esa famosa introducción quiere decir algo totalmente distinto, ¿no? Pero más allá de eso, la vida de Abraham es la vida de una persona que se dedicó toda su vida a instruir a la gente en la idea de un solo Dios. Pero lo dice claramente Rabashlag, Abraham nunca salió a decirle a la gente, mirá, mi Dios es este, cree en este Dios y todo. No, ¿cuál era el proselitismo monoteísta de Abraham? Abraham le decía a la gente, todo es Dios. No decía hay un solo Dios y es mi Dios. El proselitismo de Abraham era decirle a la gente, no podés maltratar a ese tipo, porque ese tipo también es Dios. Y no podés robarle a aquel otro, y no podés hacer esto, y no podés traicionar, y no podés hacer todas estas cosas, porque es como si lo estuvieras haciéndoselo a Dios, o estás desperdiciando el potencial divino que hay en el todo. De hecho, literalmente se puede decir que Abraham fue el primer físico cuántico, el primero en darse cuenta que realmente todo era una sola cosa que funciona al unísono y que tiene engranajes, ¿sí?
¿Por qué? Porque según el nivel espiritual de la persona puede o no todavía ver a Adam Kadmon. ¿Sí? ¿Qué quiere decir darse cuenta que todo es uno? Cuando leímos los otros días en la porción de Bereshit, no, fue la de la semana pasada, en Noah, que el hombre primordial en realidad era todos los mundos. ¿Qué quiere decir eso? Importa si estaban todos adentro de él, lo que sea, no importa. El hombre primordial era parte, se sentía realmente parte del todo. Al no tener ego, él era todo el mundo. ¿Sí? De hecho, hoy una persona que logra sentirse de esa manera, se siente Adam Kadmon, se siente el hombre primordial y se siente responsable y parte del todo. Voy a esperar a que termines con el papelito. Entonces, todo concepto de fragmentación es una forma de idolatría. O sea, es una forma de creer que hay muchos dioses y no uno solo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver si lo explicamos más, pero en realidad cada concepto de fragmentación, de sentir al otro separado de uno, yo soy más inteligente, yo soy más así, el otro es más tonto, esto es mejor y esto es peor, todo lo que tiene que ver con juicios de valores entre una cosa y otra, y no decir simplemente, bueno, esto es así y esto otro es distinto. Y las dos cosas también son parte del todo, son diferentes aspectos de idolatría. ¿Por qué digo que el tipo que piensa que la estampita es lo que le va a dar, en realidad es un tonto? Porque para, como dice Dolce, ¿cómo decirlo sin ofender? Eh, creo que primero hay que establecer algunos conceptos básicos, tales como, hace 2 o 3 semanas atrás, no, 4 semanas atrás, tuvimos la porción de Azinu y acá en Shabbat a la mañana hicimos un comentario acerca de la Sara de Azinu, la sección de los profetas que se lee. Esa es la grabación es para hacer partícipe a la gente que lo escucha desde otro lado de que hay una tetera y hay para que no se angustien pensando que no tengo que tomar. Creímos que valía la pena mencionarlo porque era realmente impresionante la afirmación. Lo vamos a leer. Vale.
no lo estoy pudiendo fácilmente encontrar, pero es porque lo quería leer palabra por palabra porque es sumamente impresionante cómo el Creador habla con este profeta. Ok. En definitiva, lo que dice es lo siguiente. Dice, el Creador habla con el profeta y le dice, vos, literalmente, Atá ben Adam, le dice, vos, hijo del hombre, está hablando sobre la guerra con Gog, ¿sí? El rey de Bashan. Pero sabemos que la historia de la guerra contra Gog en realidad es algo que es algo que todavía no ocurrió, que está ocurriendo, que es la guerra de Gog y Magog, la famosa guerra de Armagedón o de el fin de los tiempos. Y el Creador le dice a el profeta, le dice, vos, hijo del hombre, ¿cómo se dice? Profetiza en contra de Og y declara que va a perder la guerra. ¿Y qué hace el profeta? Dice tal cual las palabras que Dios está diciendo. ¿Y qué pasa? Pierde la guerra. Si uno se da cuenta de lo que ocurrió ahí, es impresionante. Dios no lo puede hacer él. Dios no puede él decir Og va a caer en esta batalla y esto y lo otro. No puede ser él quien profetiza, o sea, quien diga lo que va a pasar. No sabe lo que va a pasar. Es más, le dice, decí tal y tal cosa que eso va a pasar. ¿Pero qué quiere decir? ¿Dios no lo puede hacer? Y la respuesta literalmente es no. No. Dios no puede. Pero vos, Ben Adam, que estás de carne y hueso encarnado en este mundo, lo que sea que yo te voy a decir qué decir, pero lo tenés que decir vos, porque que yo lo diga no sirve de nada. Vos tenés que hacer la acción, vos tenés que decirlo. ¿Sí? No importa. Y tenemos que entender que con todo lo omnipotente que supuestamente es el Creador, no puede mover esta taza. No la puede mover. Hasta un ser humano que en telequinesia la puede mover y Dios no puede. ¿Sí? Que me pruebe lo contrario, que me pruebe ahora Dios que es más poderoso que cualquier humano y que lo puede mover. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dios no acepta mi desafío? No quiere demostrarnos que... No, está escrito en todas partes y nadie quiere asumirlo porque preferimos la religión y preferimos pensar que lo que nos vendieron. Pero la realidad es que en este mundo Dios no puede mover una taza. Ni puede hacer que llueva, ni puede hacer que esto, ni que puede hacer. Las acciones de los seres humanos, sí. Dios lo que creó fue un mundo perfecto, con leyes perfectas, que dicen, cuando 255.324 personas estén pensando en esto, van a causar un terremoto de tal magnitud. Y cuando tantos hagan esta otra cosa, van a generar este otro caos. Y cuando 25.254,65 piensen positivamente en tal cosa, van a erradicar este tipo de... Pero es un mundo de leyes perfectas en donde Dios no se puede meter. Y lo que cada ser y el conjunto de los seres humanos hace, genera esto, el movimiento de la taza, lo que sea. Después están todos los demás que, a falta de control de sus vidas, prefieren pedirle a Dios. ¿Sí? Por eso es que
Están aquellos que controlan su vida y aquellos que pueden simplemente tirarse a descansar. Total, lo que sea que le piden a Dios, Dios se lo cumple. ¿Sí? Si Dios cumpliera lo que la gente pide, las iglesias estarían así, nadie iría a trabajar, la gente iría a la iglesia en lugar de ir a trabajar. ¿Sí? Si vos le pudieras decir a Dios, mandame mi sueldo a mi casa sin hacer nada, porque lo que sea que pedís, Dios te lo cumple, las iglesias, las sinagogas, todos los lugares a donde se va a pedir, estarían llenos de gente y los empleos no, las fábricas no. ¿Sí? Y no es que los señores esos que van a la fábrica nunca le piden algo a Dios. Lo que pasa es que Dios no cumple. ¿Pero por qué? ¿Porque es malo? Porque no puede. Porque en este mundo físico Dios no puede. ¿Sí? Este mundo, Dios es el 99%. Este mísero 1% nos toca hacerlo a nosotros. No le toca a Él. Nos toca a nosotros. ¿Sí? Mover la taza es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? Entonces, si uno entiende esto, ni siquiera sabe el gusto del té si yo no pienso en compartirle el gusto del té con todo el resto de los mundos. ¿Sí? Pero lo creó Dios al té. ¿Sí? Pero ¿alguna vez lo vieron acá tomando té en el mundo? No. Sin embargo, no, cada vez que yo reconozco que Dios es parte mío y del todo, Dios puede probar el té. Si yo no pienso, no digo una bendición, o no pienso que soy Dios, o no considero que esto también es parte de la vasija del mundo infinito, a pesar de tener una inteligencia distinta tal vez a la mía, el resto Dios no toma té hasta que la persona no lo participa de tomar té. Entonces, entendiendo esto, la semana pasada leímos hace 2 días, leímos en Noah. Dios le dice a Noah, vas a hacer un arca y en ese arca vas a llevar a los animales, dos pares de todos los animales, 7 pares de los animales puros. ¿Y qué es lo que uno piensa que era el trabajo de Noah? Ir a juntar animales. ¿Sí? Hizo un arca y le dijo, vas a poner en el arca 2 de estos, 2 del otro, bueno, un mes antes o unos días antes de cosa habrá salido a arriar vacas, leones, ganados, esto, lo otro, lo que sea. Sin embargo, dice que los animales se acercaron los animales vinieron en pares, 2 pares de los impuros, 7 pares de los puros, todos al arca donde estaba Noé, tal como Dios le ordenó a Noah. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera le dijo a los animales. ¿Cómo sabían los animales de ir si la Torá nos dice que Dios no le dijo a los animales? ¿Por qué no le dijo Dios a los animales? Porque con quien interactúa Dios en este mundo es con los seres humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Pero simplemente ¿por qué? Por algo muy simple. Porque solo el reino humano, ¿sí?, proviene de Atzilut. Y si Dios es Keter, no tiene conexión con los niveles inferiores, sino a través de la jerarquía de las Sefirot. ¿Sí? Entonces no puede hablar más allá de que todos los animales no necesitan que les digan qué hacer porque son, perdón un segundo,
Más allá de que los animales no necesitan que les digan qué hacer, porque entienden que en su nivel tienen un mandato divino y lo cumplen. Igual, de alguna forma, o asumimos que todo el sistema o todo lo que proviene de las religiones es absolutamente corrupto, y hay mucho de eso, hay una gran parte de eso. Este Shabbat pasado leímos una sección de Lari, donde Lari explica la diferencia que hay entre concentrarse en lo que la Torah prohíbe hacer y hacer lo que la Torah dice que haga. ¿Sí? Es mucho más lo que la Torah dice no hacer, 365 cosas de no hacer y solo 248 cosas de sí hacer. Y el Ari decía que de lo que la persona tiene que encargarse y preocuparse es del sí hacer, porque dice que literalmente la frase que viene después de el no harás tales y tales cosas, estaban todas implícitas en no comerás de la fruta del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Sí? Eso era el único no hacer. Cuando el hombre falló e hizo eso, comió de la fruta, lo primero que Dios le dijo, ahora trabajarás la tierra. Y el Ari explica, y nos daba los valores numéricos, que literalmente trabajarás la tierra, quiere decir hacer las 248 mitzvot positivas. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que las almas que el diluvio consumió y quedaron impregnadas en la tierra, empiecen a salir. Y que salen tanto desde el tipo que pasa el arado y rompe la tierra para que se plante una planta y la planta permita que el alma de esas chispas de almas atrapadas de la generación del diluvio empiecen a viajar por la planta y sean comidas por un animal y demás. Porque también esto salía en el Ari como explicación del por qué a Noah se le dice, ok, desde ahora en adelante vas a empezar a comer animales también. Cuando antes no tenían permiso. Porque el hecho de comer animales es la forma de permitir que esas almas migren desde el estado mineral que como el agua los disolvió en el diluvio, migren hacia las plantas, de las plantas hacia los animales, y los seres humanos eleven esas chispas al comer animales. Y decía que literalmente es tanto la mitzvah positiva como y buscar hacerla, no excusarse de que no es posible porque no me toca o porque... pero aquí vamos con esto. Ok, no sé por qué surgió lo que estábamos la semana pasada. De la corrupción que hay en la religión. Y decía que ya él haría en el año 1400, 1500, decía que el tema de el asur, ¿sí? Está prohibido, es un entrenamiento o sea, eso no se hace, es un entrenamiento para decirle constantemente a la persona en su supuesto crecimiento espiritual, no podés, ¿sí? Es al decretarle constantemente incapacidad. Entonces, dice la Arisi, como en el momento que una persona muere, no importa las veces que las mitzvot que hizo mal de lo que no se puede, lo que importa es si lo corrigió. ¿Sí? Dice, el trabajo tiene que estar puesto en hacer lo que sí se puede, pero salir proactivamente a tratar de hacer
Porque si no, la persona vive una vida, es la diferencia entre vivir una vida de creador, tratando de hacer lo que se debe hacer por el mundo, por la corrección del mundo, y una vida de prácticamente opresión, ¿sí? Donde la persona, la mente de la persona todo el tiempo piensa desde lo que no debe, no puede, no puede, no puede, no puede, y después cuando sale a querer hacer cosas en su vida, tiene un cassette en la cabeza que le dice, no podés, no podés, no podés, no podés. Cuando la persona tendría que decir, soy Dios, puedo todo. Es más, puedo mucho más que Dios. ¿Sí? Porque si Dios quisiera ahora, no sé, hacer la mitad de las cosas que yo estoy haciendo ahora acá, no las puede hacer. Entonces, con esto en mente, vamos a tratar de entender qué quiere decir salir de la casa de tus padres, considerando que eso está visto tradicionalmente, eso como salir de la idolatría, y si salís de la idolatría, yo te voy a premiar haciéndote una gran nación. Pareciera que es lo que Dios le dice si vos venís y me reconoces solo a mí como Dios, ¿sí? Y dejás de los dioses el padre de Abraham no era idólatra, era un currero. O sea, él era un tipo sumamente inteligente y elevado. Lo que pasa es que sabía que la gente creía en ídolos. El tipo tenía una fábrica de ídolos. ¿Sí? ¿Para qué querés un dios? Claro, el tipo era nada más un atorrante, no es que era pero tenía el problema que, como promovía la idolatría, era, entre comillas, si le querés llamar un pecador, bueno, un pecador. Pero el tipo en realidad no es que él creía en esos ídolos, el tipo te fabricaba el dios que quieras. O sea, ¿para qué querés un dios? Para tal cosa, él te hacía una estatua, te decía... Y andás a ver los poderes que tenía por ahí, que por ahí él lo hacía que pareciera que valiera la pena pensar que esa estatua podía ser... salir de esa situación, supuestamente, te llevaba a hacer una gran nación, a ser fructífero. Ahora, de entrada ya tendríamos que entender que si el concepto de la diferencia entre idolatría y monoteísmo, por decirlo de alguna forma, espiritualmente, en realidad lo que quiere decir es poder reconocer que todo es uno, ya hay una primera respuesta de que el éxito que uno busca, justo en la clase anterior había una persona que es una directora de una escuela que tenía un conflicto con subordinados que se rebelan contra ella. Y en definitiva, si bien ella está en la posición de ser como el absolut de esa estructura, ¿sí? o la parte intelectual, siempre el que es el jefe es la parte intelectual. Después necesita una zona emocional en el grupo y un mundo de acción. En una escuela los niños son el mundo de acción, el mundo de hacia, los maestros son el mundo de yetzirá, de formación, porque son en realidad los formadores de ese mundo de hacia, y los directores son Atzilut y Briah. Según la estructura escolar, seguramente ella debería de solo poder ser Briah, porque seguramente a ella ya le dan una currícula que viene de un Atzilut regional o lo que sea ¿sí? Pero en definitiva, la capacidad o incapacidad de poder ocupar el lugar de Atzilut es sentir que todos los de abajo son ella misma. ¿Sí? Si la persona en Atzilut, no hay la confusión de que todo el universo es uno solo. ¿Sí? En Adam Kadmon, en ese lugar de allá arriba, no hay esa confusión de pensar que hay fragmentación y todo. Entonces, la persona que está en un lugar de poder, si no siente que,
sea, si no se siente literalmente responsable, un presidente que no se siente responsable de que no llueve en su país, o que, ¿sí? o que hay inundaciones o lo que sea, no es un buen presidente. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué me querés decir de que depende del presidente que llueva? Sí, sí, asumió esa posición, se postuló para querer estar en ese lugar y depende de la conciencia de esa persona lo que le pasa a todo su país, porque esa persona es todo su país. Entonces, cuando cuando el presidente de un país está mal de la cabeza, hace que todos estén mal, o que por lo menos el mundo de Asia de ese país, la masa, responda a eso. Pero, vos habías dicho una vez que eso, justamente el pensar que tu plata, que tu destino depende de otra persona, en este caso el presidente, eso es una forma de idolatría. O sea, que... No, el mío no depende de eso, por eso dije de la CIA, de la masa. Si la persona, para los que se dejan llevar por el consciente colectivo se inicia en la persona más alta dentro de la estructura del consciente colectivo. Y en el caso si yo escribo un comunicado en Facebook y digo el dólar está por subir a 18 pesos, ¿cuánta incertidumbre yo, Javier Volkov, puedo causar? Solo en mis alumnos, en 50, 100 personas. ¿Sí? Ahora, si la presidenta o el ministro de Economía dice el dólar, el caso más puntual, Alan Greenspan, cuando era jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, el tipo llegó a un punto hacia el fin de su carrera que ni siquiera dejaba que lo filmen cuando eran las 2 veces por año hay una reunión obligatoria de la Reserva Federal. Porque ya llegaban al punto de decir, se está inclinando mucho en la silla hacia la izquierda, y la última vez que se había inclinado hacia la izquierda, bajó 0,5% ¿sí? No, en esas reuniones se decide cuál va a ser la tasa de interés interbancario nocturno entre los bancos. ¿Sí? Entonces, la última vez que se inclinaba mucho hacia la izquierda fue cuando bajó 0,5 punto. Subió. Entonces, en ese día de incertidumbre, cuando está en la reunión, todo lo que él dice y cómo lo dice y este tipo que hay hoy, Bernanke no es considerado tan un gurú de la economía como es este otro, pero él, en el consciente colectivo de la economía, porque era el que estaba más arriba, el tipo tenía que elegir las palabras. Yo oí análisis que decían, bajaron 0,5%, pero en realidad seguramente lo van a volver a subir en la próxima reunión, porque de la forma en cómo lo dijo, o sea, la única realidad cierta que había en ese momento era que había bajado. Pero había toda una especulación respecto a... ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sistema económico él era el dueño o el eslabón más alto del consciente colectivo. Y sin duda que lo sabía, lo asumía y se sentía tal. O sea, el viejito no era ningún santo respecto a manipular. También cuando quería que los mercados respondieran de una cierta forma, salía y decía un comentario X, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hay del otro lado de salir del pensar que uno no es parte del todo e integrarse por lo menos a saber que todo opera junto, o sea, que no es cierto que lo que pasa en Siria y que lo que pasa acá que son aislados, tiene aparentemente como beneficio la prosperidad o el ser aquello que la persona busca.
y solo vamos a explicar los primeros 2 párrafos de lo que Lari dice de lo que significa salir de la casa de... Ok. Ok. Dice, tal como hemos expuesto en varias oportunidades, dice él allí, respecto al Parsuf de Nukva, Nukva literalmente quiere decir femenino o lo que se conoce como Malhut. Este Parsuf, o estas 10 sefirot que conforman la sefirá de Malhut o el mundo físico, en lo energético, no en la materia, se ha desarrollado en distintos estados de unión entre ella y Zeirampin, entre distintos tiempos, a partir de la creación del mundo y hasta la destrucción del segundo templo. Si bien entendemos que Zeirampin y Malhut constantemente cambian su relación entre ellos, esta relación, y de hecho en el tiempo y en el transcurrir de la evolución de la creación misma, va cambiando el nivel en el que interaccionan. La interacción misma entre ellos está sujeta a ciclos que son progresivos. Dice, el día es el primer ciclo de unión entre Zeirampin y Malhut. Dice, la semana es el otro ciclo, el mes es otro ciclo, el año, etc. ¿Sí? Por eso dice que escuchen lo que dice el Ari, según la naturaleza de los cambios de estos ciclos, y en cada una de estas varias ocasiones, hay distintas observancias que se interpretan como religiosas, sean las plegarias diarias, Shabbat, Rosh Chodesh, las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dice, etcétera, etcétera. Todas esas acciones que el ser humano hace no tienen nada que ver con servir a Dios, sino que tienen que ver con estar en armonía con la unión que hay entre lo masculino y lo femenino en ese determinado momento. ¿Sí? Literalmente dice, tiene que ver con estar en sintonía con la copulación que hay entre Zeirampin y Nukva. Puesto que sabemos que la copulación entre ellos produce hijos. Dice, ¿y qué son los hijos respecto a el ser humano que trata de ponerse en sintonía con eso para recibir a los hijos que ellos producen? Dice, no es otra cosa más que beneficencia divina que nos sirve para corregir y para ajustar apropiadamente la realidad que nos rodea. Es decir, cuando venís a hacer Rosh Hashanah, es que Dios te pide que hagas, a Dios le da lo mismo si vos haces Rosh Hashanah o no, lo que sea. Pero como hay una unión entre Zeirampin y Malhut en el aspecto de Geburah durante Rosh Hashanah, y están por nacerle un montón de hijos de juicio, por eso se llama Yom Adin, el día del juicio, porque en ese día la unión entre Zeirampin y Malhut, lo masculino y lo femenino, ocurre en los juicios. Vos querés estar ahí usando las herramientas necesarias para estar en sintonía con eso y que esos juicios no te afecten. ¿Sí? Pero no es porque Dios va a notar, ya, mira, no vino a Rosh Hashanah, vamos a mandarle una maldición. ¿No? A Dios no le...
No le interesa la vida de ninguno de nosotros en particular, ¿sí?, sino de la corrección completa de esta realidad, porque cuanto antes se corrija, más rápido él vuelve a estar en la posición de su satisfacción, que es darnos plenamente. Y sabe que ninguno de nosotros se va a quejar de ese deseo que él tiene, porque en realidad se siente mucho mejor que vivir en este mundo. ¿Sí? Entonces, entonces dice lo que los hijos que generan esas uniones corrigen la realidad. Cuanto más desarrollada y unificada estas están, de Ampin y Malhut, así es como, al grado que estén unificados, es el grado de que este mundo y que todos los mundos reciben distintos estados de conciencia, espiritualidad y de armonía en las funciones productivas de la creación. Dice Lari, dice, bueno, ahora vamos a discutir la copulación entre Zerampin y Nukva desde el tiempo, desde la era de nuestros patriarcas y durante la era de ellos. Dice, antes de que Abraham naciera, Zerampin y Nukva no copulaban. Cuando dicen, y el mundo fue creado de Ibaram para Abraham, es en realidad que la beneficencia, el beneficio que este mundo tenía para dar, no estaba en efecto hasta que no nació Abraham. Y tenemos que entender que no es que no había ningún tipo de unión entre Zerampin y Malhut, porque la creación misma representa una unión entre Zerampin y Malhut. La idea de Dios creó los cielos y la tierra es la unión entre lo masculino y lo femenino, pero era una unión inmadura, no era, no tenía, a ver, acá lo voy a explicar. Dice, bueno, hasta que no nació Abraham, ellos no, estas dos fuerzas, lo masculino y lo femenino, cósmicamente no se unían en copulación. Puesto que en esos días, Zerampin, dice, todavía estaba siendo amamantado. Como decir, era un niño o un adolescente, sabemos que Zerampin es el aspecto masculino, y nos dice que era chiquito, por decirlo de alguna forma, estaba siendo amamantado. Dice, y en ese momento solo consistía de 6 extremidades, 6... Espérenme que tengo que desconectarme de internet porque si no... Dice, y lo que sucedía era que como solo tenía 6 extremidades, es decir, solo llegaba hasta Yesod, dice, el intelecto maduro todavía no había entrado en él. Y dice, como ya lo sabemos, las gotas de aguas masculinas, literalmente dice el Ari semen, no puede ser solicitado, no puede ser excretado si no empieza desde un pensamiento. Es por eso que, al no haber intelecto en Zeirampin, no tenía capacidad de copular realmente con Nukva, con Malhut. Pero entendamos que lo que quiere decir ser amamantado, ¿quién amamantaba a Zeirampin? Binah, Ima, la madre. En realidad estaba siendo provisto de intelecto creador, pero tardó varios miles de años hasta que esa energía de Binah, en realidad 1200 años más o menos hasta que apareció.
No. Abraham aparece casi en el año 2000 desde la creación. Ok. Dice, por consiguiente no podían tener relaciones. Acá hay una explicación aparte que es de Rabbi Wolf Ashkenazi, quien respecto a esta frase del Ari explica lo siguiente. Dice, cuando el Ari dice que no podían copular, se refiere a que no podían verse cara a cara. No existía, no pasaba esto de que pudieran verse cara a cara. Quiero antes de seguir leerles otra cosa que solo para que estoy pensando en hacer un curso más avanzado sobre Talmud Sefirot, sobre el Taz, que es el principal libro que escribió Rav Ashlag. Y algo que es muy interesante es que en la introducción del Taz, hay al final de la introducción, hay algo que es muy relativo a nuestra parashá y al tema de la idolatría, que dice lo siguiente. Es el versículo 157 de la introducción. Sobre la introducción del Taz, del Talmud de Sefirot, que en la introducción es en realidad un libro en sí, no es una página de introducción, sino es un libro que se llama Sefer Akdama, el libro de introducción. Tiene 157 capítulos o segmentos, la introducción. Y al final dice lo siguiente, y esto es algo para tener en cuenta para nosotros que estudiamos Zohar y sobre todo sobre las Sefirot. Dice, hay una estricta condición que la persona tiene que tener en cuenta cuando entra en contacto con este conocimiento, que es el no tratar de materializar la materia de lo que se está hablando. Sobre todo, no hacerlo con corporalidad imaginaria, o sea, no ponerse a imaginar cosas físicas que representen eso, porque estamos hablando de algo metafísico. Dice, ¿por qué? Dice, porque dice, that is because eso lo pondría en breach, lo pondría en violación del mandamiento que dice, no debes hacer imágenes grabadas o cosas que tengan semejanza. Dice, dice Rav Ashlag, la idea de el mandamiento que dice no harás imágenes grabadas, que uno imagina que es hacer una estatua y todo, y nosotros ya entendimos que eso no es idolatría, hacer una estatua es un pavo, ¿sí? Pensar que una estatua te va a solucionar algo. Pero dice que el mandamiento de el no idolatrar de esa manera tiene que ver con esta necesidad humana de mostrarme esto que estás diciendo en cuerpos humanos y en ejemplos humanos. ¿Sí? Si mi mentalidad humana no lo entiende, o sea, si no lo puedo visualizar en humanidad, no es cierto. Y de lo que está dice, porque en ese caso, dice, no solo no va a beneficiar a la persona, sino que al contrario, lo va a perjudicar. Dice, por eso es que anteriormente nuestros sabios habían dicho que
no estudiaras la Kabbalah hasta que tuvieras 40 años de edad, para que tuvieras la suficiente madurez de poder aceptar que hay cosas que si no son como vos lo ves desde tu deseo de tu cuerpo, también pueden existir. Dice, o que te lo enseñe una persona que esté en capacidad de hacerlo, y que como él te lo enseñe es como vos lo razonás y no como vos lo querés razonar. Dice, así era antiguamente. Dice, pero por eso es que yo escribí para poder rescatar al lector de tal materialización, es que yo compuse este libro, Talmud Eser Sfirot, desde los escritos del Ari, donde recolecté los principios fundamentales concernientes a la explicación y a cómo se expanden las 10 Sefirot, en un lenguaje simple que no requiera de que vos crees tu propia imagen. ¿Sí? Dice, y la hemos puesto en un orden dice, para que, si Dios quiere, el deseo de Dios de que la gente entendiera la realidad que hay detrás de la creación y no la Torá que les vendieron enfrente, ¿sí? La fachada, por decirlo de alguna forma, dice que con favor de Dios llegue de su mano. Porque hay todo, también está toda esta idea también, que es una manipulación hermosa que han logrado hacer los puntos de poder en el mundo, que es decirle a la gente, no cuestiones mi poder, porque si Dios no hubiera querido, no me hubiera hecho. ¿Sí? Es como decir, pero entonces Dios quería presidentes corruptos que le roben al pueblo, quería chicos y chicas violadas, ¿no? Dios quería todo eso. Le debe gustar. Debe ser que así es, porque si no, no lo hubiera creado. No, Dios creó la vasija del mundo infinito. Todo lo demás lo venimos creando nosotros, porque solo nosotros acá, Dios no puede venir y violar a una chica, solo otro ser humano lo hace. ¿Sí? Y Dios tampoco puede interceder si no sabemos cuál es el balance de crédito y de ticún, del grado de ticún que el violador viene haciendo o no, para saber si tiene que morirse o no, cuál es la consecuencia. ¿Sí? Entonces, pero nos han vendido esta idea de Dios debe estar ok con todo esto. Y por eso es que, de hecho, en la introducción al principio del Talmud de Sefirot, Rav que explica que la razón por la cual todo el trabajo de este mundo se llama Avodat Hashem, el trabajo de Dios, es porque a quien más le cuesta trabajo todo esto es a Dios. El que más sufre con el mundo que nosotros tenemos acá es el Creador. Nosotros no sufrimos porque hay chicos violados. Sí, te impresiona cuando sale en la tele y lo escuchás, la cosa, y después te vas a hacer la tuya, te vas de vacaciones, y te vas a Miami, y te tirás en el sol, y todo mientras están violando a chicos en ese preciso momento. ¿Se entiende? O sea, no es cierto que nos molesta o nos impacta que nos lo pongan enfrente, ¿sí? Pero no es que deja de pasar cuando me voy a tirar a la playa y me bronceo. No digo que esté mal ir a la playa y broncearte y todo lo demás, ¿sí? Pero lo que vamos es a que no es cierto que este mundo de sufrimiento es de todos, ¿no? Nadie siente realmente tal unidad en el todo como para decir, me duele todo lo malo que pasa en el mundo. El único que siente eso todo el tiempo es Dios. Por eso, el que más trabaja en esta creación, al que más le cuesta, es al Creador. Y por eso se le llama a este
porque, bueno, les tocó la suerte a los que hace 2 años atrás empezamos la porción de Bereshit, pero están los tapes, los pueden escuchar. Empezamos la porción de Bereshit hace 2 años atrás, haciendo un paralelo entre la introducción del Talmud de Sefirot, no sé si se acuerdan que leíamos una sección de Rav Ashlag, y la primera pregunta que hace Rav Ashlag es cómo desde un ser perfecto surge una creación imperfecta. No es el momento ahora de explicarlo porque ya está explicado, pero vale la pena escucharlo. No porque se me pasa, o sea, te di el audio y lo vas a... Ok, entonces, creo que era oportuno, porque acá Rabbi Wolf Ashkenazi va a hacer una comparación mundana de con lo cual hay una diferencia entre la comparación mundana que hace una persona que es un erudito de la Kabbalah a la que por ahí cualquiera de nosotros puede interpretar. Dice lo siguiente. Dice, tenemos que entender que de lo que habla el Ari era de que no se veían cara a cara. Dice, ya que sabemos que para que este mundo existiera, algún nivel, aunque sea superficial, de conexión entre Zeranpin y Malhut, entre Zeranpin y Nukva, tenía que existir. Como modo de analogía, dice él, dice, si una pareja casada no están realmente conectados entre ellos, dice, digamos que producto de las distracciones o las exigencias de sus ocupaciones o de sus quehaceres, y por decirlo de alguna forma, dice, el amor entre ellos está muy suprimido, es decir, no tienen tiempo de dedicarle a cultivar el romance o el amor entre ellos. Dice, sin embargo, igual pueden ser el padre y la madre de un hogar o los líderes de ese hogar y ese hogar puede funcionar, pero en realidad funciona como en una especie de piloto automático. Dice, comunicándose en un nivel superficial. Para quién lleva a los chicos a la escuela, quién hace esto, quién va a hacer las compras. Y puede parecer como que opera y que funciona, ¿sí? Dice, pero como se ha suprimido la atención a la verdadera unión entre lo masculino y lo femenino, funciona casi como automáticamente y la comunicación es superficial. Pero sin duda, la vida durante ese periodo, que puede ser algo que pasa momentáneamente o la forma en cómo vive algunas personas, dice, ciertamente será aburrido y poco fácil de soportar. Dice, y en muchos casos se termina convirtiendo en relaciones opresivas. Dice, cuando su conciencia madure con el tiempo y se den cuenta de la mayoría de la gente hoy en día en el mundo, cuando les pasa esto, ¿qué pasa? Se divorcian. ¿Sí? Acá habla de otro tipo de compromiso. Dice, cuando su conciencia madure y se vean el uno al otro a la cara y decidan conectarse a un nivel o relacionarse entre ellos a un nivel más profundo, dice, el efecto de haber elevado el tipo de relación que hay sobre ellos, dice, bañará de esa conciencia a todos los elementos de su vida e incluso a su casa.
ya tenemos un indicio de qué quiere decir ser realmente fructífero, ¿sí? En realidad, si la gente está tan ocupada y no tiene tiempo para amarse, ¿por qué tienen que conseguir todo eso otro? Y sin embargo acá dice, no, bueno, al final todo eso generalmente no les da resultado, pero si se dan cuenta y se miran cara a cara y deciden cuidarse el uno al otro, dice, el efecto que tiene eso genera que todo lo que está en su medio eh, se eleve junto con ellos. Dice, en el caso del que estamos hablando, hasta que, hasta que llegó Abraham, Zeranpin se mantenía en un estado de amamantarse, es decir, de egoísmo, de necesitar de la otra persona como madre, ¿sí? Como de que lo cuide, que le dé, como proveedor y no como pares, cara a cara. Sí, porque de todas formas, la madre es un aspecto de femenino con un masculino, pero es un masculino inmaduro que en realidad toma el aspecto femenino como una madre y no como un par. Eh, y el tema de lo que hablamos de la opresión, el hombre que oprime a su mujer, en realidad, es porque es infantil, ¿sí? Es porque como o no han visto o hay niños que no quieran oprimir a sus padres. A cualquier niño, si lo dejas, se hace un tirano en 2 días. ¿Sí? De hecho, el trabajo del padre es todo el tiempo ponerle el límite hasta dónde ese deseo egoísta que tiene el niño que solo piensa en sí mismo, dejas que prospere. ¿Sí? Pero vos lo dejás suelto a un chico y le das lo que sea que pide, y en una semana tenés a un Napoleón. ¿Sí? Ok. Dice una cosa inmadura, dice solo concentrado en sí mismo. Dice, ya como lo hemos visto muchas veces anteriormente, dice sobre los escritos de Larí, hay 3 tipos de conciencia: la conciencia fetal, la conciencia de amamantado y la intelectualidad. Dice, las 6 extremidades de Zeynepin son las sefirot que van de Gesed hasta Yesod, que tal como sabemos son la materia prima de el Pasuk de Zeynepin, de las sefirot de Zeynepin, de lo que está construido Zeynepin. Dice, pero sin embargo hay que entender que hasta que no están todas esas sefirot juntas, no tienen la capacidad de adquirir cerebro. ¿Sí? La verdadera, o sea, si nosotros entendemos que Zeynepin es la emoción, hasta que no están en armonía, la persona no tiene realmente la capacidad de solicitar pensamientos claros y intelectualidad que lo deje ver a su esposa como un par y como alguien que si cuanto más le dé a mi esposa, más voy a recibir. ¿Sí? Siempre es alguna emoción discorde, se dice, que está fuera de alineamiento con el fluido de la energía de la emoción, la que te hace pensar que la esposa es momentáneamente tu enemigo en el momento de una pelea, lo que sea, que es siempre que no hay esa visión hacia el otro de que el mejor beneficio que puedo recibir es dándole a esta persona, es porque hay, o sea, esa falta de madurez proviene de alguna de alguna falta de conectividad o de armonía en lo emocional. Dice, hasta que la persona no tiene las extremidades desde Ampin bien plantadas, no tiene posibilidad de adquirir cerebros. Dice. Cerebros hablamos de que le funcione el cerebro, ¿no? O sea, no que lo tenga o no.
que son, dice, los intelectos maduros de la Sefirot de Jochma y Binah. Que dice que tienen la capacidad de sacar a la persona de su orientación hacia adentro. Dice, cuando Abraham nació, se empezaron a despertar o a excitar empezó a haber una excitación entre la posible unión de los intelectos que pudieran descender. Dice, por eso es que, para empezar, le pusieron el nombre Abraham. Dice, ¿por qué? Porque sabemos que Abraham se escribe Aleph, Bet, Reish, Mem. Dice, las primeras 3 letras escriben la palabra Eiber. Eiber quiere decir órgano. Dice, ¿a qué órgano se refiere? Específicamente al órgano genital masculino que es Yesod, quien se unió con la letra Mem final. Dice, la letra Mem final, alegóricamente, es la virginidad de Nukva. La letra Mem es una letra que normalmente es abierta. ¿Sí? Es una letra que es así, tiene un palito, una letra Vav y una Ja así abierta acá abajo. Es más cortita y hay un espacio abierto acá. Cuando está al final de una palabra, como en el caso del nombre Abraham, es un cuadrado básicamente. Y lo que dice el Ari es que la razón por la cual se llamaba inicialmente Abraham, la letra H de Abraham se le agrega más tarde. De hecho, en la parashá al final de esta parashá, o en el principio de la que viene. No, al final de esta parashá, cuando les dicen que Sara va a tener un hijo. Dice, el nombre Abraham denota que él trajo la unión de Zeir Anpin y Malhut y que abrió la letra Mem. ¿Sí? Es decir, que creó la primera verdadera unión cara a cara entre las fuerzas masculinas y femeninas. Dice, sin embargo, la unión, la copulación suprema no ocurrió hasta que él llegó a la tierra de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la tierra de Israel representa Nukva en este mundo. Dice, y este es el significado místico de Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, del lugar de tu nacimiento, de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te voy a mostrar, y ahí te haré una gran nación. ¿Qué quiere decir esto? Dice, cuando fue a la tierra de Israel, o sea, él se fue de donde vivía el padre hacia Israel, hacia el lugar a donde Dios le dijo que vaya. Él no sabía a dónde iba a ir. Pero ya no estamos para las lecciones simples de otros años, porque hay toda una lección también en el hecho de cuando la luz te dice que vayas a otro lado, no tiene por qué decirte a dónde. Tu trabajo es ir, no saber a dónde. Pero eso es otro cantar. Pero lo mandó a la tierra de Israel. Dice, cuando él fue hacia la tierra de Israel, hizo que Zeir Anpin, la acción de un ser humano en este mundo, hizo que Zeir Anpin, que todas las sefirot ¿y por qué lo podía hacer? Porque él se sentía parte de todo el mundo. ¿Sí? La persona que no se siente parte del todo no puede hacer nada más que de lo poquito que se siente parte. Él, como tenía esta visión de que se sentía parte de todo el mundo, cuando él salió de la casa de su padre, hizo que todo de lo que él se sentía parte, que también era una parte de Anpin, se desarrollara y se madurara al nivel de la intelectualidad. No está explicado acá, pero puede querer referirse a Da'at, ¿sí? O hacia la conciencia. Dice, y por eso es que Zeir Anpin pudo unirse con Nukva. En el plano metafísico, que se uniera
Zeranpin con Nukba se producía solo porque Abraham caminara sobre la tierra como nosotros vamos a trabajar todos los días y caminás por microcentro, por acá, por allá, y como te sentís solito, sos vos solito no haciendo nada por el mundo. Abraham, como se sentía todo lo masculino del mundo, hizo que todas las fuerzas masculinas del mundo caminaran con él y se desarrollaran y entraran. Cuando él entró a Israel, hizo que todo Zeranpin entre en Nukba, en lo femenino. Y lo siguió, dice Zeranpin, hasta que adquirió mentalidades maduras y entró en el Parsuf de Lea. Sabemos que el Parsuf, bueno, hay dos tipos de femenino. Está el femenino, que es el Parsuf de Rachel, que es este mundo físico, y hay un femenino elevado, que es un femenino que es como si fuera Dinah, que se llama Parsuf Lea. Es lo femenino, pero cuando cuando el hombre ya creció espiritualmente. Lo que le pasa al Señor antes de divorciarse es que él está casado con Parsuf Rachel. ¿Quién era Rachel? Rachel era la linda y Lea era la fea. Y a Jacob lo hicieron casarse con las dos, ¿sí? Con uno casi engañado. En definitiva, cuando un hombre se casa con una mujer, generalmente se casa con Rachel. Le gustó, si es linda, si le pareció. Fue por un aspecto físico que se forman las parejas en el mundo. ¿Qué pasa? En el proceso, los chicos, esto, lo otro, el supermercado, la tarjeta de crédito, el viaje, las vacaciones, se convierte en esa situación opresiva que está pensada para que la persona se dé cuenta de su inmadurez y solicite verdadera intelectualidad. O no sean los hombres, sean honestos, después de esas peleas con sus mujeres. Pensado, que alguien me explique, a ver, cómo se entiende todo, cómo se entiende a una mujer. ¿Sí? Es una forma de solicitar intelectos más maduros, aunque en el momento uno lo está haciendo quejándose. ¿Sí? Pero cuando la persona decide adquirir un intelecto más maduro respecto a su relación, puede recién darse cuenta que en realidad en esa mujer, a lo mejor puede ser que no es esa y es en otra, y sí tiene que divorciarse, pero antes la persona debería de tratar de ver si en realidad lo que sucede es que no es que él es un inmaduro y que su mujer, su verdadero alma gemela, es el Parsuf Lea en esa misma mujer. ¿Sí? Una conexión más espiritual con esa mujer y de cuidado espiritual del uno al otro y no desde es linda. Porque Rachel murió primero. ¿Sí? La belleza muere primero. Bueno, está explicado en otros lugares, pero hay todo es muy alegórico toda la relación entre Jacob y sus dos esposas. Dice, siguió madurando hasta que entró hasta que el Parsuf Lea perdón. Dice, siguió y entró en Nukba. Dice, sin embargo, el Parsuf de Lea no había sido todavía revelado. O sea, cuando hizo esa primer cosa que fue, sal de la casa de tu tierra, ¿sí? Salir de la casa de su tierra fue la unión entre Zeranpin y Nukba. Dice, sin embargo, el Parsuf de Lea no se había revelado ante él. Esto es porque Lea, el Parsuf Lea, solo emerge como lo que irradia de las mentalidades superiores. O sea, hasta que la persona no madura realmente, no tiene esta capacidad
y lo que se le revela al hombre que no maduró o a lo masculino que no maduró intelectualmente es solo el Parsuf Rachel, que se considera como la tierra, ¿sí? La tierra baja. Entonces, sal de tu tierra, quiere decir, le estaba diciendo Dios a Abraham, salí de lo material, de lo básico. ¿Sí? No importa, o sea, tuvo que igual hacer la acción física de caminar hasta... Pero la idea era, no es que caminar como un tonto hasta donde yo te diga, no, pensá en salir de lo básico del pensamiento de la tierra inferior. ¿Sí? Y eso es lo que dice cuando dice, sal de tu tierra. Me'atzejá. Dice, y eso hizo que Abraham ascendiera desde el Parsuf, desde la tierra básica, ¿sí? Ascendió y se superó de ahí. En ese ascenso, como ocurre que, y dice, y la tierra básica es Netzach. Dice, en ese ascenso, como él está del lado derecho de la Sefirot ¿sí? Abraham corresponde al lado derecho, dice, se elevó desde Netzach, que es algo que está muy cercano a Malhut, porque son los muslos y está pegado a las piernas, a los pies, dice, se elevó de Netzach a su posición de Gesed. Y esa posición de Gesed se conoce como tu tierra, o sea, la tierra de él, porque él en realidad pertenece en Gesed. Dice, cuando ascendió a Gesed, ahí es donde la Torah, donde Dios le dice, bueno, está bien, saliste de la tierra de allá abajo y llegaste a Gesed, que es lo que le corresponde, ¿no? Él es la Merkabá de la sociedad de Gesed. Sin embargo, le dice, sal de tu tierra de nacimiento, que es Gesed. Le dice, ¿sabes qué? Te podés elevar más que eso. No estés conforme con que, esto es lo que se supone que tengo que ser. Voy a ser Gesed. No, no, no. Salí de tu tierra de nacimiento. Puesto que Gesed, respecto de él, es llamado tierra de nacimiento. Dice, porque también tenemos que entender que toda gota de semilla fértil proviene de Gesed. Esto es lo que nosotros, a veces a veces la gente en el curso inicial te hace algunas preguntas que no se pueden contestar, pero cuando decimos en el curso inicial, ok, ahora bien, aprendiste los 4 mundos, pero si el proceso de creación que vas a implementar en tu vida no es acorde a el propósito de la creación, que es el dar, no va a ser fértil, porque no hay gotas fértiles si no se Gesed. Si no viene con el propósito de dar, por más que lo logres, te va a traer malas consecuencias a tu vida porque está en contra del propósito mismo de la creación. Dice, ya sabemos que todas las semillas que sirven, que son fértiles, creativas, dice, están escondidas en la boca de Ima. ¿Qué quiere decir eso? La boca representa Malhut, Ima es Binah. ¿Sí? Las gotas de semen fértil, dice en la creación, están escondidas en el Malhut de Ima. Están en Briah. Hasta que uno no sube hasta allá arriba, no las puede solicitar. Y el lugar más cercano a Malhut de Briah es Keter de Gesed. ¿Sí? Es Gesed. El lugar en donde se circula si no está Da'at en medio. ¿Sí? Mientras que uno saque el tema del árbol del bien y el mal. Ya casi termino. Paciencia. 2 párrafos más.
Dice, cuando ascendió y superó su lugar de nacimiento, Dios le dijo, salí de la casa de tu padre también. ¿Qué quiere decir de la casa de tu padre? Dice, se refiere a Jochma. O sea, salí de tu lugar básico de tu sefirá. Dice, y de lo que se refería con su padre, no era que si, porque tu papá hace estatuitas, podía ser de que un señor que fabricaba estatuitas pudiera ser una mala influencia para un tipo que tenía la mentalidad de verse parte de todo el universo. Era imposible, ¿no? La Torah no nos está hablando de salir de la casa de si tu papá es idólatra, vos también. ¿Sí? Que es lo que hace hoy la mayoría, una forma de idolatría que tiene el ser humano hoy en el mundo, que es culpar a los padres de por qué él no puede y por qué él no piensa así, ¿verdad? No me enseñaron, no me mandaron a la escuela tal, no... ¿sí? Que tenemos la psicología para agradecerle esa fijación de culpar a los padres de... Dice, una vez que la mentalidad de Zeranpin de Jochma se ha desarrollado, Abraham recién ahí fue comandado y se le dijo, a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, una vez que ascendió desde Netzach, salió de lo mundano, pasó por Gesed. Ok, dijo, bueno, todo este esfuerzo, todo este camino tiene que ver con realmente convertirme en alguien que le dé algo al mundo, que lo que yo haga sea para dar, y eso lo hizo elevarse a la mentalidad de la casa de su padre, su Abba, a Jochma, cabalísticamente se lo conoce como el Parsuf Abba, como la formación padre, ¿sí? Que es lo que las religiones llaman Dios Padre, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, es el Parsuf de Jochma. Dice, recién ahí, a Abraham se le dijo, a la tierra que yo te voy a mostrar. La tierra que yo te voy a mostrar se refiere a la tierra suprema, que es el Parsuf Lea. Es la conexión con lo femenino en el punto más supremo. ¿Sí? Lo que la gente le llama almas gemelas. Hay mucha gente que por ahí están casados con su alma gemela y se divorcian. Y se pelean y se odian. ¿Sí? Y son almas gemelas. De hecho, cuando se odian así mucho después del divorcio, generalmente es porque hay una gran enemistad del que no pudieron revelarse el uno al otro. Esos que quedan amigos para siempre y se juntan en Navidad, en Rosh Hashanah, con el ex esposo, la ex mujer y comen todos juntos y todo esto, seguro no eran almas gemelas. ¿Sí? Porque agotaron su corrección juntos y no tienen nada que demandarse el uno al otro. Pero esos que se quedan así, que se odian a muerte, dicen, ¿por qué se odian tanto a muerte? ¿Y por qué a muerte? Porque saben que se van a tener que morir y volver a nacer y hacer todo el proceso hasta que puedan volver a encontrarse desde una intelectualidad superior. ¿Sí? Dice, y es así como solo a través de salir de estos lugares, porque la principal idolatría es la de allá abajo, la del mundo de Malhut, salir de la tierra baja. ¿Cuál es la principal idolatría de la tierra baja? Es pensar que esa mujer, porque es linda, me va a hacer feliz. Ese jefe, porque le hago la barba, me va a dar un aumento. La plata no viene del sustento, no viene de... Si logras que te dé el aumento, no quiere decir de que esa plata te vaya a rendir.
porque el único aumento de sueldo que rinde, que se nota en tu vida como un aumento, es aquel que se incrementó por tu mérito. Y cuando se incrementa tu mérito, no solo el dinero rinde más, sino que aquello que ese dinero compra, tenés otra capacidad de apreciarlo. ¿Sí? Por eso hay gente que constantemente gana más y estafa a otro y gana aún más y todo, y cada vez se siente más vacío. ¿Sí? Porque como la adquisición de dinero proviene de un descenso de conciencia, cuanto más tiene, menos lo satisface. ¿Sí? Cuando la persona que elevó su conciencia, hasta a veces ni siquiera necesitaría recibir más dinero, porque automáticamente tiene menos deseo de fisicalidad y aprecia mucho más lo que tiene. Pero encima, si en el proceso de esa elevación logra entrar en la tierra superior, que es el Pasuf Lea, y tiene una buena conexión, y tenemos que entender algo que es muy importante. Esto no es estrictamente restringido a un hombre y a una mujer que vivan juntos y que tengan relaciones sexuales. Cuando uno tiene un proyecto de una empresa que quiere hacer, ¿sí? Hay aspectos dentro de ese proyecto que son las mujeres del proyecto. ¿Sí? Puede ser todo, desde un local que querés alquilar. Hay un montón de aspectos que son los aspectos femeninos de ese proyecto, sobre todo, finalmente, tus clientes. Tus clientes son las mujeres de esta relación que es el negocio. ¿Cómo vos ves a tu cliente? ¿Sí? Si ves el dinero que te trae y no lo ves como alguien con quien podés tener una relación madura de uno dándole al otro, ¿sí? Lo que vas a recibir va a terminar siendo como tu empresa, va a terminar siendo como esa casa aburrida que sí hay una relación con lo femenino, que es el cliente, pero no hay ninguna satisfacción. ¿Sí? No hay una verdadera copulación entre la empresa, vos como dueño, y el cliente como receptor. Entonces, en tu deseo de tener una relación madura con el cliente, que implica pasar por Gesed, es decir, asegurarte que realmente das valor a cambio de la plata que recibís de tu cliente. ¿Sí? Hasta que no pasás por ese proceso, no te llega la madurez de amar a tu cliente, de amar a lo femenino, sea lo que sea que es la vasija de eso que vos tenés para dar. Y el amor solo pasa a través de la verdadera unidad con eso. Por eso amor es ahavá, es ejad, es el mismo valor numérico, y es da'agá, cuidar. Hasta que no tenés esa madurez de querer cuidar a tu cliente y de querer que reciba eso con amor y que esté feliz de lo que le estás dando y lo demás, vas a odiar tu trabajo, como hay hombres que odian a sus esposas y esposas que odian a sus maridos. ¿Sí? Porque lo que falta es el proceso de salir de la tierra donde naciste, de la tierra de tu lugar, de tu tierra, de la tierra baja, es decir, de lo mundano, del lugar de nacimiento. ¿Sí? Bueno, este es el mandato que a mí me tocó. Mucha gente, a nosotros no nos pasa tanto, pero le pasa a mucha gente de familias, ¿sí? Donde tenés que ocupar una cierta posición, ser médico, ser esto, ser lo otro, porque hay mandatos ¿sí? Hasta que uno no sale de todo eso, no puede ser feliz en realidad. Y esto se traduce a todos los aspectos. Tus hijos son la mujer en la relación que uno tiene como proveedor para esos hijos, y uno es el masculino siendo hombre o mujer. Si una madre respecto al hijo es el masculino de esos hijos como recipiente. Todo esto se puede traducir, y lo increíble
es que si no estás, aunque sea saliendo por tu... Lej lejá, o sea, no salgas para mí, le dice Dios. Lej lejá, salí por vos. ¿Sí? Si no estás saliendo, aunque sea a caminar ese camino, estás viviendo en la casa de idolatría. Estás ahí en el mundo bajo de la idolatría, donde pensás que si es linda te va a hacer feliz, si el jefe le caes bien te va a dar un aumento, donde todo viene de un tercero, de otra vasija, y las vasijas no pueden dar luz, son pares en tu necesidad de recibir. Las vasijas no son fuente de luz. La verdad, la idolatría más grande que hay en el mundo de Asia es pensar que alguien puede hacer algo por vos. El único que puede hacer algo por vos es el Creador. Pero ¿dónde está el Creador? No está en decirle, vení, mover la taza. Pero es entender que si yo puedo mover la taza, es porque la luz de Dios está en mí. ¿Sí? Si no, podría estar como está Hasu Shalom Lo Alenu, mucha otra gente, en estado vegetativo, en coma en un hospital. ¿Por qué no puede mover la taza el tipo que está en coma? ¿Sí? Porque en ese momento lo único que tiene es nefesh, no tiene ningún estado de alma divina en él. Lo único que tiene es signos vitales. ¿Sí? Porque los cortocircuitos que hizo, lo que sea que hizo, lo llevó al punto de que, como decimos, el alma no se queda en la persona cuando la persona hace algo negativo. Llega un momento en el que la persona gasta toda su parte divina, ¿sí? Y muchas veces el sufrimiento de estar en esa cama y en esa situación, estar preso, por decirlo de alguna forma, termina generando suficiente mérito para solicitar alguna chispa de luz y que vuelva a empezar, ¿no? Que vuelva a vivir. Pero en definitiva, esta capacidad del hacer que tiene el ser humano tiene que estar todo el tiempo enfocada en salir. ¿Sí? Salir, ¿se le pide a Dios? No, no le pidas a Dios. Sabe que viene de Dios. Y que Dios está en todas partes para que vos lo agarres y lo crees y lo manifiestes en tu vida. Ahora, no me vengas después con el ego de que no te gusta la persona mediante la cual se manifestó, o sea, porque tampoco, porque está también nuestro tikkun. Hace un ratito alguien me vino a preguntar, me dice, yo escuché que vos dijiste tal y tal cosa debe haber sido creo que esta persona en lo único que está tomando el curso inicial, pero a lo único que vino que no es, pues está tomando el curso inicial y nunca vino a Zohar, debe haber sido cuando estuvo para Sukkot, me habrá escuchado decir esto, y dice, yo pedí que quiero una cierta posición en el trabajo que ella estimaba que la puede conseguir desde el gremio, ¿sí? Desde el sindicato. Dice, pero vino ahora mi jefe, que siempre está en contra mío, y me ofrece esto. Yo no lo quiero tomar porque viene de él, porque seguramente es para dominarme. Le digo, no, mira el beneficio que es, que no solo viene lo que buscas, lo que estás, sino que además viene con la veña de tu jefe, o sea, viene con peacemaking, como una ofrenda de paz. ¿Sí? Estás consiguiendo lo que querés y aparte estás consiguiendo y te molesta que venga al revés, tómalo. Dice, pero no será porque él, al dármelo él y no el sindicato, es una forma de querer controlarme. ¿Sí? Pero también, ojo, que mientras nos reímos, sepan la gran lección que hay gente que no no necesita escuchar esta explicación para cuando le decís, solicitalo, pedilo, sacalo, extrae el Dios que hay alrededor tuyo y créalo, y les funciona. ¿Sí? ¿Por qué será que nosotros somos tan duros que necesitamos tanta... No es la única, ¿eh? Hay otra persona que no podía venir a Yom Kippur porque ya había pedido Rosh Hashanah en el trabajo,
Y le dije, andá y explicarle a la persona, decirles un día, dice sí, pero lo que pasa es que es un sábado y es el día que más se trabaja en ese negocio. Y esta persona depende de mí porque soy su principal empleado. Le digo, prueba, anda con certeza, explicarle lo bueno que va a ser para el negocio y para esto y para todo, que vos estés acá y no ahí, y vas a ver que lo vas a conseguir. Vino 2 semanas, estuvo para Yom Kippur, entonces yo estimé que le dieron el día. No le dieron el día, le dieron el negocio. Sí, el jefe le dijo, ¿sabes qué? Yo la verdad me doy cuenta, dice, lo que dependo de vos y eso y lo otro y lo que sea. Dice, la verdad que yo ya estoy cansado de depender de empleados, de esto, del otro, lo que sea. ¿No querés mejor quedarte con el negocio y me lo vas pagando como puedas y lo que sea? Y veo que o sea, si está, ella le va y le dice, tengo que ir a hacer todo esto porque es bueno para este lugar. Entonces el tipo dice, bueno, si realmente tenés la capacidad la tenés porque dependo de vos. Y aparte se ve que tenés el interés. Es mejor que lo tengas vos a que lo tenga yo. Y vino la persona con las llaves a decirme, mira, no me dieron el día. Me dieron... Le hay nada... No quiero decir ocurren milagros. No, hay gente que está tomando esta información y que está siendo lo suficientemente tontos para creer y activar y hacer. Y parece que funciona. Gente, gracias. Hasta la semana que viene.